Ahora para que estudiemos la vida y obra del apóstol Pablo. Amén. Aquí nos vamos a demorar, hermanos de la internet, porque estudiar la vida de Pablo es larguito. Y hoy no alcanzamos, sino solamente, mire, tome estos apuntes, hoy alcanzamos a ver solamente su origen. No alcanzamos a avanzar mucho, porque hay que hablar de su conversión, de su teología, de su carácter, de su influencia en el cristianismo. Amén. De sus escritos, es el hombre tal vez, a mi manera de ver, tal vez la persona más trascendente en la historia del cristianismo. Autor de 14 epístolas, es el mayor escritor bíblico. Así que esto no es cuestión de 15 o 20 minutos hablar de él, esto nos va a llevar varios jueves. Amén. Veamos, asomémonos un poquito al origen de él. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sigan. Ay, santo, ahí está más o menos lo que él era. Amén. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar al Señor. También ustedes allá, hermanos, a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Gracias por su compañía otra vez. Vamos a orar y vamos a disponernos a estudiar un poquito. Vamos a irnos asomando a conocer a este hombre. Amén, hermano. Porque hemos conocido sus escritos, hemos conocido sus normas para la iglesia, hemos conocido toda la temática, pero vamos a conocer la persona de Saulo de Tarso primero. Amén. Y luego el Pablo. Alabado sea el Señor, que escribió las epístolas. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche, por este grupo hermoso que puedo venir hoy. Gracias también por todos los hermanos que están allá a través de las redes, muchos de ellos de esta congregación que no pudieron acercarse esta noche. Gracias, Señor, por poder venir, oh Dios eterno, a tu casa a bendecirte. Gracias también por quienes usan, Señor amado, este recurso para continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias por mi hijo Alexis. Gracias, Señor, por sus conocimientos en esta parte. Gracias también por quienes nos ayudan con las transmisiones, con las cámaras, los videos, todo aquello que hace posible que lleguemos más allá de estas cuatro paredes. Hoy te presento la palabra, mi vida, este pueblo, Señor, presente y virtual, para que podamos entender a este varón, Señor, que tú escogiste, a este Saulo de Tarso que salvaste en el camino a Damasco y que usaste para dar la base, Señor amado, a la iglesia. La doctrina fue desarrollada por él, tú la estableciste, Señor, tu iglesia, pero usaste a este intérprete tuyo para bendecir tu obra, y hasta el día de hoy permanecen vigentes las bendiciones, Señor amado, que tú le diste a este varón para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, su silla, por favor, y vamos a dedicar un tiempito, no es mucho ya, gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de este hombre primero, de Saulo. Amén. Saulo es una derivación de Saúl, un nombre del Antiguo Testamento. Adorado sea el Señor, que quiere decir pedido a Dios. Saúl. Entonces es una variación, es un nombre judío, mientras que Pablo es nombre griego o romano, más bien. Entonces lo conocemos más bien por Pablo. Las epístolas todas están del apóstol Pablo, porque una vez que su conversión se da, ya deja de ser Saulo de Tarso. Hasta ahí fue Saulo. Hablemos un poquito de su origen. Dice aquí quién fue él. Él era consciente de quién era y describe un poquitito. Los autores bíblicos pocos se ocupan de hablar de sí mismos. Amén. Sepan eso. Ellos no presentan su biografía con pequeños apartes apenas, porque es que no son ellos los que deben brillar. Es Cristo el Señor a través de ellos. Los profetas igual. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo no dice yo Mateo, incluso habla del llamamiento de Leví y habla en tercera persona. Entonces, para que al estudiar la Biblia sepamos que ellos respetaron mucho eso. Mientras que los libros humanos sí presentan con tantas flores a sus autores.
Y así, entonces aquí el apóstol menciona un poquito y dice: yo tengo de qué confiar en la carne. Si fuera en eso, yo sería, bueno, una persona destacada allá en el mundo. Circuncidado al 8º día. Era claro eso, a él le habían contado bien sus papás, porque él nació en Tarso de Cilicia. Veamos un poquito esa ciudad, hablemos de esa ciudad un poquito. Hechos 21:39. A ver, coloquen allá el texto, ustedes también lo buscan. Hechos 21:39, ahora veremos y pasaremos otra vez por Filipenses, pero dice Hechos. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Oigan cómo se presentaba ante el tribunal aquel donde lo citaron. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Oyeron? Tarso era un centro académico, un centro intelectual, y queda en lo que actualmente es Turquía. En esa parte de Asia Menor, allá quedaba Tarso, y Cilicia era la provincia, y dice que esa ciudad no era insignificante, o sea, no era una aldea, era una ciudad populosa, era un centro académico. Se cree que los papás de él eran de Galilea y de pronto fueron allá a vivir un tiempo, y allá nació Saulo. Por eso Saulo dice que él era ciudadano romano, porque nació en esa provincia, aunque era de estirpe judía, de linaje así, pero al nacer en una provincia romana, él le dijo al tribuno aquel que lo iba a golpear, le dijo: ¿es lícito golpear a un ciudadano romano? Dijo: no. ¿Cómo así? Dijo: yo compré esa ciudadanía con demasiado dinero. Pero Pablo le dijo: yo lo soy de nacimiento. Ese nacimiento no era genético, sino geográfico. Amén. Como personas que llegan aquí de otro país, nacen sus hijos aquí, entonces son colombianos de nacimiento, pero su origen es, ¿sí?, como esta hermana que nos visitó el domingo aquí con su esposo. Ella nació en Suiza, pero el papá es italiano, la mamá es dominicana, ahora vive en Alemania. Adorado sea el Señor. Entonces mire usted que eso ha pasado siempre. Así que él era de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, él nació en esa ciudad, por eso se llamaba Saulo de Tarso. De Tarso es el pueblo donde había nacido la ciudad. Amén. Gloria al Señor. De familia judía. Ahí está Romanos 1:11:1. Vamos a ver su familia un poquito para ir armando la idea de quién fue este hombre. Romanos 11:1. Alabanzas al Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta es esa. Él mismo responde. ¿Qué dice? Su pueblo aquí es Israel. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Los judíos son muy rigurosos en repetirle a sus hijos de qué descendencia son. Eso les sirvió muchísimo después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial para recoger el pueblo que está llegando. Y siguen llegando judíos allá a Israel. Cuando Israel nació en el 1948, recién en estas épocas más bien modernas, los que llegaron a Israel eran unos 120,000. Al otro día, todos los países árabes circundantes les declararon la guerra, el 15 de mayo del 48. Y es inexplicable militarmente cómo 120,000 recién llegados allí y todo tuvieron éxito. Para que ustedes sepan que Dios peleó por ese pueblo y pelea todavía. Eso que la hermana mencionaba, el antisemitismo, se debe a la obra diabólica en el mundo entero. Pero los que conocemos la historia de Israel y su llamamiento, sabemos. Por eso Saulo de Tarso se describe. A él el papá le dijeron: usted, nosotros venimos desde Abraham. Alabado sea el Señor. Y luego le contaban toda la genealogía, y por eso él tenía claro: soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él tenía claro eso desde niño. Alabado el nombre del Señor. Oiga, qué bonito que enseñáramos a los muchachos eso. Pero a mí no me enseñaron. Yo me sé hasta a mi abuelo. De ahí para atrás no sé los nombres, nunca me los repitieron. Y yo no me di por preguntarlo. Hubiera sido bueno uno conocer hasta unas 6, 7 generaciones. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llamaba su bisabuelo? Apenas hay uno, mire. Yo me acuerdo medio de mi bisabuela que se llamaba Ubaldina, pero el esposo de ella, adorado sea el Señor. Nosotros no tenemos esa buena costumbre, que sería bueno. Eso crea un vínculo con la raza, con la genética, con la familia. Pero es que los judíos son tan unidos entre sí. Alabado sea el Señor. Entonces lo tenemos allí como de familia judía de la tribu de Benjamín. Aquí lo dice en Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día.
Él no se acordaba, pero los papás le dijeron: tú fuiste circuncidado a los 8 días de acuerdo al rito de la ley. Amén. Muchas cosas que hoy sabemos es porque nuestros padres nos las contaron. Amén. Y era obligatorio en el pueblo de Israel repetirle la historia a los hijos. Esto lo repetirás a tus hijos estando en tu casa, cuando te levantes, etcétera, dice Deuteronomio 6. Incluso había eventos que había que estarlos recordando. Cuando pasaron el Jordán en seco, ese milagro que hubo allí, tomaron de cada tribu, uno tomaba una piedra y la sacaron a lo seco. Y allí levantaron un altar. Y Moisés les dijo: para que cuando vuestros hijos os pregunten: ¿y esas piedras que hacen ahí? Vosotros les diréis: aquí pasó Israel en seco por milagro de Dios. Esa tradición sería bueno tenerla en el mundo cristiano. Dicen amén. Hemos visto con mucha preocupación que las generaciones de cristianos, a las 3 o 4 menos, a la segunda o tercera generación se va borrando la huella. Sepan, Estados Unidos fue colonizado por cristianos, ingleses, irlandeses, de Gales, de toda esa parte llegaron. Y esas 2 o 3 generaciones se conservaron, pero la de ahora olvidaron casi por completo al Dios del cielo y la palabra, porque no les enfatizaron. Usted ve los judíos donde los vea. Si usted llega a ver un judío en una universidad, y el judío ortodoxo, lo ve con la kirpa y con el crespito aquí si es primogénito. Y yo los he visto en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en todo lado. Y yo digo: ¿cómo esta cultura no absorbió los judíos? ¿Qué pasó para que un muchacho de 18, 20 años, en plena proceso de consolidar su personalidad, no lo absorba el mundo que los rodea? Mire usted la lucha para algunos jóvenes de nuestras iglesias para que se peluqueen como cristianamente. ¿Es así o no? Si ese quiere imitar aquello. Los hijos de ellos, ¿cómo se peluquearán? Sí, hay que preguntarse eso. Se va borrando la huella rapidito. Las hijas igual. Amén. Ya es algunas que son inconvenientes llenas de rostros. Todo lo que ven en el mundo, de acuerdo a la moda, van cambiando. El ortodoxo judío no. Pase lo que pase, uno de familias enteras, hermano, y yo digo: pero ¿cómo? Los vi una vez en el parque, varias en el parque Disney. Yo digo: pero esto es judío. Los musulmanes igual, se van al parque con las musulmanas, con la burka esa, y vestidas de negro con ese calor, y esa túnica está abajo de los radicales. Y yo me quedo mirando: ¿cómo hacen esta gente? Adorados al Señor. Eso no es cuestión de educación porque los mandan a la universidad, a colegio, es cuestión de casa. Porque a nosotros nos queda grande. Sí, señor. Miren y verá. Este hombre, le dijeron ustedes: yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, todos se lo habían repetido, porque él lo trajeron muy temprano a Jerusalén, pero lo formaron en casa. Luego lo pusieron a los pies de ese maestro de maestros, Gamaliel. Los papás no pusieron cualquier educador para que formara a su hijo. O sea, ellos tenían una formación radical judía. Los papás de ellos, que no dice la Biblia quiénes, pero lo formaron en el fariseísmo, pusieron las bases y luego lo entregaron a un maestro, que ahora lo veremos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Fue su nombre judío Saulo. 7:58 de Hechos. Alabado sea el Señor. Hechos 7:58, 8:1, 9:1, por ahí vamos. Veamos ese nombre. Adorado sea el nombre de Jesús, que fue un hombre muy conocido. Saulo de Tarso se hizo famoso por liderar la primera persecución contra la iglesia. Vamos a Hechos, por favor. Capítulo 7, versículo 58. Por ahí empieza a asomarse ya. Cuando tenía como unos 30 años, ya tenía la estructura farisea en su mente, tenía la formación religiosa que le habían inculcado los papás, reforzada con el gran maestro llamado Gamaliel. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. ¿Cómo se llamaba? Mira, aquí ya aparece. Y era un joven cuando eso. Se cree que tenía, cuando Esteban fue muerto, Saulo no tendría máximo 30 años. Era joven. Y estaba ya liderando. Oiga, la ropa de Esteban, que lo desnudaron, apedrearon, la pusieron a los pies de Saulo. Él consentía en su muerte. Él se le quedó grabado eso. Él oyó el discurso de Esteban. Amén. Y como él era fariseo y conocía aquello, le molestó en gran manera que le quitaran, oiga bien, el posición a la ley y pusieran a Cristo como Señor.
Por eso él consintió en su muerte. Así que ahí lo vemos ya haciendo parte de un fariseísmo práctico, no era teórico. Él no era aquellos que profesan la religión porque sí, no, él le metía mano a la religión para defenderla, para protegerla. No era un religioso convencional de los que abundan hoy, que hay gente que solamente se echa la señal de la cruz. Esa es la religioncita de yo, hermano. Sí, hay unos que también son radicales. Por ejemplo, mis abuelos, ella no fallaba los domingos a misa, mi abuela materna, Adelina Pulgarín llamaba a ella. Esa señora tenía que madrugar el domingo y caminaba las 2 horas para irse a misa. Ella antes de hacer mercado tenía que estar allá. Eran religiosos radicales. Hoy ya eso se perdió, hermano, eso. Cuando eso, el que se fuera a vivir con una muchacha sin casarse, le ponían la policía y el cura detrás. Y los pillaban fueran donde fuera y los traían y los obligaban a casarse. Hoy antes lo celebran. Ay, Señor, mire cómo cambian las cosas. Vamos, sigamos con Saulo, por favor. 8:1, adorados al Señor, un poquito ahí adelantito. 8:1, ahí está terminando. 8:1, y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. ¿Sí están allí? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? Ahí vivía Saulo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Uy, hermano, este hombre estaba liderando esa gran persecución. Saulo, para que un religioso tan joven se dé, no es casualidad, es un propósito que Dios lo miró y lo observó, porque la gente joven casi no es fervorosa en su religión, generalmente son los más, ¿cierto? En su religión me refiero a la religión sin Cristo. En Cristo sí somos entusiastas. Alabado sea el Señor. 9:1, vamos a seguir rastreando a Saulo por allí y verá a Saulo, aquí ahí se le menciona claro, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando es que, hermano, lo poseyó tanto el celo, el odio contra la iglesia, que por todos los poros respiraba antipatía. Como esos que hoy hablan con tanta saña contra los gobiernos, son poseídos de una influencia negativa en ellos. Amén. Y hasta usan términos despectivos y ofensivos, hasta vulgares, porque les toman su cerebro y los manejan. Lo tomó el fariseísmo y lo volvió un enemigo del cristianismo. Y respiraba amenazas y muerte. Bueno, no era que el que decía nada más, oiga usted que cómo se va a meter esa religión. No, era que, miren lo que hacía. Versículo 2, alabanzas al nombre del Señor. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fue terrible. En Jerusalén hizo batida, literal. Hasta los apóstoles se le escondieron. Por eso es que Ananías, cuando el Señor le dice, ve y ora por por Saulo, él está en la calle derecha donde un tal Simón, que es curtidor, ve y ora por él. Y Ananías le dice, Señor, ¿cómo es el nombrecito del hombre? Porque si hubiera sido otro Simón, Pedro, Juan, yo voy. Pero ¿quién me dice usted que ore? ¿Por quién? Saulo de Tarso. He aquí que él ora. Y por eso es que Ananías va con cierto temor. Inmediatamente que lo saluda dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco me mandó para que venga. O sea, vengo en otro nombre. Yo no me le meto a este. No era de los que le envían sal en la mano. Y Dios lo iba siguiendo y dice, me sirve. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos campesinos de esos de machete en mano, hermano, para defender la religión, Dios los salvó hace unos 50 años en este Santander y los convirtió en defensores de la fe cristiana? Conocí a uno en San Antonio del Táchira, Jesús Gualtrón. Ese hombre en Capitanejo, Santander, cuando estaban los primeros evangélicos, los correteaba a plan, hermano. Sí. Y se me van de aquí, les decía. Y les doy 2 horas. Y el cura lo respaldaba, hermano. Era cuando decían, viene don Jesús con la macheta en la mano. Pues a correr se dijo. Pero el Señor lo dejó un poquito que avanzara y una vez llegó temprano y los esperó para darles plan cuando salían del culto, y esa noche la palabra y el Espíritu de Dios lo tocó y el hombre dio un vuelco 100%. Alabanzas al Señor. Fui muy amigo de él, le encantaba sentarnos a hablar de Biblia, hermano. Y él llegaba cuando iba al culto, que llegaban los hijos, decía, ¿qué predicó hoy? Porque como no había internet para conectarse, ¿de dónde predicó el pastor? ¿De dónde se agarró? Era la palabra campesina.
No, que predicó del Salmo tal o tal. Ah, ya sé más o menos de qué tema. Era un bíblico ese varón, adorado sea el Señor. Dios toma ese tipo de personas. Saulo era así. Dice, hombres o mujeres. Miren que aquí no estaba solo la cabeza de hogar, no. El que esté creyendo en esa secta, así nos llamaban al principio, vamos para Jerusalén, a presos así como los otros. Así que Dios lo fue siguiendo. Alabado sea el Señor. 9:25. Vamos a un poquito adelante allá para ir describiendo quién fue Saulo en esa etapa inicial. Entonces los discípulos, tomándole de noche, aquí lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Ya aquí está convertido. 9:25. Ahora veamos 13:1, porque por aquí todavía se habla de él. Estoy con el nombre de Saulo. 13:1. Adorado sea el Señor. Mire, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿quiénes? Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Noten que todavía se conocía por Saulo, ese era su nombre judío. Así que estaba integrándose a la iglesia, que al principio le costó muchísimo ser aceptado. Ustedes han leído eso. No solo Ananías le temía, los discípulos también tenían recelo. Dijo, viene a espiar aquí, a hacer inteligencia, a ver quiénes somos evangélicos, para luego ir y traer la turba farisea y venir a meternos presos o matarnos como a Esteban. Entonces tenían miedo. El que lo ayudó fue ese varón llamado Bernabé. Gracias al Señor por él. ¿Se acuerdan que estudiamos una vez que Bernabé tenía esa intuición de ver qué hacía Dios con la gente? Observaba, analizaba y calibraba, para usar un término como muy moderno. La persona decía, este tiene madera de líder. Amén. Que en la iglesia todo cristiano maduro debe ser analítico y observar, esta persona tiene un futuro en la obra. Capta la palabra, canta, adora, bendice, es espiritual, no se lo arrastró la corriente del mundo. Este puede ser un instrumento de Dios. Que eso se ve desde un principio. Dicen amén. Sí, Señor. El joven o la señorita que empieza la vida cristiana, uno le ve, cuando le ve ese entusiasmo, dice, este va a servir. Pero cuando la ve que le cuesta abandonar esa minifaldita, hermano, ay Dios mío, ese escotico, digo, esta no llega lejos, este no llega. Con ese dolor, porque ay, es que si me peluqueo aquí, mira el cuadrito en la peluquería y yo me hiciera que surquito aquí. Pero, ay, ¿quién se aguanta ese pastor? Llega el día que ese no va a estar más. No se les haga extraño, no va a estar. No aguanta, porque la hipocresía en el tiempo no se sostiene. Tarde o temprano la máscara hay que quitársela. Todos alaban el nombre del Señor. En cambio usted ve otros, alabanzas al Señor. Y se lo digo por experiencia. Cuando yo me convertí a Cristo, estaba de moda pantalón bota campana y pretina cruzada sin correa. Y me dijo mi pastor que por favor me pusiera correa, pero como el pantalón no tenía pasadores. Algunos no se acuerdan porque son un poquito, amén, más nuevos que yo, Señor. Y resulta que entonces yo le dije a mi mamá que le soltaran la bota. Había una tela que llamaban terlenca, que era como que eso pasaba uno por el monte y se le llenaba de cadillos porque era como lanosa. De esa, sí, de esa, dice usted. Pues que le quitaron de la bota ya y que hicieron unos pasadores y no ya teníamos máquinas con pura aguja. Uy, ya sé, unos pasadores tan mal hechos, pero yo quería ponérselo y se lo puse y me ponía a correr y eso se veía tan ridículo, hermano. Pero era mi deseo obedecer a Dios. A mí no me importaba lo que el pastor me dijo que me pusiera a correr. Mamá, yo no puedo ir al culto con ese pantalón así, porque parece que suene esto como muy torpe para 20 años. Que tenía yo para entonces, pero mi deseo de agradar a Dios, amén, era así. Vi una Biblia anotada a un cristiano cuadrangular que me la prestó, la Biblia anotada de Scofield. Me gustó esa Biblia, ese hombre me la regaló, ese se llama Raimundo Berrío, está en Saravena, viejito. Me regaló la primera Biblia anotada porque vio el interés mío de estudiar la palabra. Y ese hombre me dijo, te voy a regalar esa Biblia. Él era de un lugar llamado Barrancalebrija, que es de por aquí de Santander. Y mire usted que uno va viendo quién es, y este Saulo iba ahí por ese lado. Así que ahí lo tenemos ya bien avanzadito. ¿Cuánto da gloria al Señor? 22:13. Creo que por allá él menciona también su nombre. Alabanzas al Señor.
Adorado sea Dios. 22:13. Estamos hablando apenas de sus inicios. Él menciona y dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Está hablando de Ananías. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ananías. Él recuerda bien el episodio cuando allá en Damasco este hombre viene y le dice: hermano Saulo, el Señor me mandó para que ore por usted y reciba la vista. Y se le grabó eso y oró, y yo abrí y lo miré. El primer convertido que vio Saulo, óigame bien, después de aquella experiencia, fue a Ananías, un discípulo ignorado, de aquellos que hacen la tarea y luego desaparecen, porque la gloria es para Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Sí. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces ahí tenemos a Saulo. Vamos a ver cuándo su nombre romano empieza a usarse. Hechos 13:9. Alabado sea el Señor. Y luego 40. Vamos por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 13:9. Ahí viene el texto. Entonces Saulo, que también es, ¿quién? Aquí ya se le cambia el nombre. Ya lleno del Espíritu, ya no es el fariseo, aquel perseguidor agresivo, ahora es Pablo, Saulo, que también es Pablo. Aquí está pues cuando va cambiando el nombre y va pasando al bando del cristianismo, que es ahí donde empieza la verdadera historia de Saulo de Tarso. Versículo 43, aquí en Hechos 13 también. Si puede alabar al Señor, hágalo para que el sueño no le avance. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Empezó a usarse ya el Pablo y se fue borrando paulatinamente el Saulo. Es que era una costumbre en esa cultura helenística y griega y romana cambiar algunos nombres. Por ejemplo, Marcos era Juan. Amén. Bernabé, algunos saben que también había también el Dídimo llamado Tomás, y así. Tabita tenía otro nombre. Tabita era el judío y Dorcas era el nombre griego. Entonces se van cambiando, y algunos, para adaptarse un poquito a la cultura y darse a conocer más, con un nombre que se acoplara más. Todos los que tenemos dos nombres siempre nos llaman más por uno que por los dos, ¿cierto? Pues así pasa. Entonces ya se llama Pablo, gloria al Señor. Veamos ahora Hechos 23:6. Glorifique el nombre del Señor. No, venga, todavía me falta otro versículo aquí. Es 14:9. 14:9 en Hechos, un poquito atrás. Oyendo hablar a Pablo. Miren que ya empieza a hablarse desde él, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Y ahí en adelante es Pablo y Pablo y Pablo. Amén. Solo recordamos a Saulo con ese nombre judío. Bendito sea el Señor. Ya vimos que su familia era religiosa, recalcitrante, sanos allí. 23:6 de los Hechos. También nos van mostrando poco a poco quién fue este varón. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga esta cantidad de hermanos que nos están acompañando en el estudio esta noche. Reiteramos nuestro saludo a todos ustedes. Amén. Allá. ¿Qué dice? 23:6. Es que está. Entonces Pablo, notando que a una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Oiga, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fariseo soy. Es decir, no es que lo estuviera practicando, sino que vengo de ese origen, fui de esa cuna. Amén. Como yo le dije a una persona, yo soy católico en el sentido de pronto cultural, porque católico, ¿qué quiere decir? Le he preguntado a católicos y no saben. Quiere decir universal, pero ellos no saben. Si algún católico me está oyendo, apréndaselo. Y le dije, no es, y después lo cambié porque la religión católica no es universal. Hay países donde no hay católicos. Así usted en el mundo árabe el catolicismo no se profesa. En el mundo hindú no se profesa. En el mundo chino tampoco. Para que ustedes sepan que hay más de 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo que no profesan el catolicismo. Entonces que no nos vengan a decir que la iglesia católica universal, no hay tal. La iglesia de Jesucristo sí es universal.
La iglesia cristiana evangélica. En todos los países de la tierra, así sea clandestinos o públicos, hay cristianos evangélicos. ¿Podemos levantar nuestra mano y dar gloria al Señor? Entonces la iglesia de Jesucristo sí es universal. Bendito sea el Señor. Pues bien, entonces su familia era fariseos fuertes allí. Tenía dos nacionalidades, Pablo. Veamos, Hechos 22, 28 y 29. Tenía la judía de origen y la romana también de origen geográfico. Hechos 22, 28. Respondió el tribuno, yo con una gran suma. Veamos el 27, por favor, un poquito atrás. Ayúdenos allá y verá. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Le preguntó a Pablo. ¿Qué le respondió el apóstol? Sí, seco. Oigan, el tribuno que había pagado es como el que quería ser hoy de Estados Unidos. Uy, ¿ustedes saben cuánto pagan unos por una visa de permanencia allá? Algunos hasta venden todo. Otros hasta se van por la trocha, como sea, por el mojadito, dicen algunos allá. Le digo yo a un hondureño, hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo llegó usted aquí? Dijo, mojadito, pastor. Mojadito es por el río, se cruzan. Porque esa ciudadanía algunos hasta la exhiben con orgullo. Porque hay cierta estatus en el mundo, que hay gente, así uno ve a los gringos, hermanos, viajando por el mundo de turismo, y yo digo, esta gente no se peina, con desgreñado algunos, con unas chancletas despuntadas, con una mochila a la espalda, todos así, y yo digo, uy, no, yo me he visto así, hermano, y no me dejan entrar ni al aeropuerto, pero ellos no es sino que exhiban el pasaporte americano. Y lo exhiben con orgullo. Y enseguida las muchachas allí de los counters de las aerolíneas, ahí mismo al Señor, porque es de allá. En los tiempos de Roma eran así, hermanos. Ser ciudadano romano era un privilegio. Por eso el tribuno le dijo, ay, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, me costó muchísimo. Yo quería ser ciudadano romano. Pero Pablo le dijo, yo no pagué un peso. Yo lo soy de nacimiento, mire, ahí lo dice, ¿verdad? Entonces era de nacimiento geográfico allá en Cilicia, en Tarso de Cilicia, y era judío por descendencia, por genética. ¿Nos quedó claro eso? Alabado sea el Señor. Entonces, versículo 29. Así que luego que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Solamente amarrar a un ciudadano romano, nos metimos en un problema, porque este hombre es ciudadano romano, nació en Tarso. Adorado sea el Señor, y Tarso es provincia de Cilicia, que a su vez es del imperio. Este hombre se preocupó, dijo, nos metimos en la grande. Alabado sea el Señor. Ese era Saulo. Oiga, aprendió y practicó. Miren la profesión que tenía según Hechos 18:3. Además de hablar el griego y el hebreo, él también se dio a aprender alguna profesión que era lucrativa y era buena en su época. 18:3. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice 18:3? Aleluya. Hechos. Y como era del mismo oficio, hablando de Aquila y Priscila, se quedó con ellos, con este varón y su esposa, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos ¿era qué? O sea que aprendió también un arte. Y no crean que hacer una tienda, cuando eso era tan fácil, había que, imagínense, trabajar la tela esa, comprarla quien le hacía y luego elaborarla. Era un trabajo tremendo, pero era muy lucrativo porque se vendía mucho. Alabado sea el Señor. Y era un trabajo de cierto estatus. Amén. Ahí era Saulo, muy trabajador. Él le dice a los corintios que él trabajaba con sus manos. Mire, primera de Corintios 4:12. Un hombre laborioso. Nunca fue un aragán tirapiedras. Amén, hermanos, incendiario. Después de que conoció al Señor, se volvió nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Están leyendo eso? Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Está hablando después de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cómo el cristianismo cambió la mentalidad, no solo en la parte religiosa, en la parte laboral. Escúchenme, jóvenes que están allá y aquí. Si el cristianismo bíblico que predicamos no influye en usted para cambiar su escala de valores, no hay tal cristianismo allí. El cristianismo influye adentro de nosotros, no solo conceptos religiosos de coro y de aplauso, sino también de vivencias, valores y principios cristianos. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Mire el maestro que tuvo, Hechos 5:34 al 39. Adorado sea el Señor.
Hechos 5:34. Oigan el tipo de educador que sí influye. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Qué más era él? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Venerado tiene que ver con el respeto que se ganó ese hombre ante todo el pueblo. Era doctor de la ley, era un intérprete de ella, la enseñaba, la transmitía. Aleluya. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Oigamos la calidad de persona que era este fariseo que educó a Saulo. Veamos el versículo siguiente. Adorado sea el Señor. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sigue él citando el segundo ejemplo. Después de este se levantó Judas el Galileo. Flavio Josefo habla de este. Dice: los cuales en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Miren lo analítico que era ese hombre. No era un fariseo solamente de religión, era un hombre pensante, este Gamaliel. Sí. El versículo siguiente, el 38, miren el argumento que les presenta al concilio, a todos los del concilio, que eran 70. Ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿De quiénes? De Pablo y de Juan, que estaban siendo juzgados, y dejadlos, porque si este consejo, o sea lo que ellos dicen, es de los hombres, se desvanecerá. Es muy lógico, ya hay experiencia, ya hay un antecedente, ya dos lo intentaron, no salieron con nada. Estos también están llevando gente tras ellos, se le están sumando un poco. Tranquilos, no se afanen, dejen así, porque si esto es de los hombres, se acaba por sí. Pero, ese pero, 39, adorado sea el Señor. Mas si es de Dios, miren el concepto que tenía de Dios Gamaliel: no lo podréis destruir. Miren que era un hombre que era observador, analítico. De esos hombres que en la vida no se la pasan por ahí haciendo daño, dejando un hijo aquí, otra mujer allá y tal. Este era un hombre estudioso, analítico de las cosas, de la gente y de la historia. Así que por favor, déjelo. No sea que seáis hallados luchando contra Dios. O sea, este hombre se quedó observando y dijo: esta gente, este muchacho Saulo, que yo lo levanté, este Pedro que bueno, después fue que Saulo se convirtió, pero Pedro y Juan, del vulgo, pescadores, para tener tanta gente reunida, para tantos milagros que dicen que sucede, esto hay que analizarlo bien. Y por eso les dice: déjenlos quieticos, por favor, no se metan con ellos. Más adelante el apóstol reconoce esto. Alabe el Dios del cielo. 22:3. Oiga lo que el apóstol dice de Gamaliel. Gloria a Jesús. Dele gloria al que vive, alabado sea el Señor. Amén. Un saludo de todos los hermanos que están escribiendo. 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Oiga, qué maestro le pusieron los papás a su hijo. Yo no sé, algunos hoy no tenemos la opción de escogerlos, pero en cuanto uno pueda, por ejemplo, la institución educativa, es que esa escuela me queda cerquita, para ahorrarnos de pronto el transporte y todo. Y cuando hay economía precaria tiene uno, y a veces no se fijan qué tipo de institución educativa es la que va a formar nuestros muchachos, ni qué profesor o profesora van a tener. Que lo primero que uno debe hacer es ir a charlar con ellos, y ahí uno detecta quiénes son. Sí, digan amén. Estos papás dijeron: no, el maestro que sirve a nuestro hijo es Gamaliel. Si tenían alguna economía, la vamos a pagar, pero nosotros queremos que nuestro muchacho estudie con él, porque el profesor sí que influye en los hijos. Se los digo públicamente. Toda esta turba de muchachos que van por allí están influidos no por casa. Muchos de ellos no son en la casa, es la universidad y el colegio lo que se influyó en ellos. Los voltearon, los volvieron, hermano, eso, unos protestantes y rebeldes. Eso, sí señor. Para que usted sepa la importancia que tiene el educador, el maestro de niños. Este Gamaliel fue una calidad de maestro para Pablo. Y él dice aquí, instruido. O sea, no solamente le enseñó, sino que lo instruyó. Una cosa es enseñar y otra es instruir.
La instrucción tiene que ver más con los valores y principios, con la vida práctica, que la enseñanza que es teórica. Amén, la formación. Los profesores de antes nos formaban. Yo pertenezco a esa generación donde le enseñaban a uno a respetar a las muchachas. Amén. Donde uno no podía ir peluqueado de cualquier manera, era peluqueado como el colegio enseñaba. Ahora entutelan al profesor cuando llega su tecito de 13 a 14 años con una carilla así para allá, y vaya dígale algo, era que seguido lo amenazan. Sí, y te entutelo porque ahora tengo libre personalidad. Mire la generación que se está levantando a causa del tipo de maestros que tenemos, que están ahora. Por eso los que tienen hijos pequeños, oren mucho al Señor, porque usted no sabe qué influencia va a tener ese profesor sobre su hijo. En Saulo, este hombre formó a Saulo, adorado sea el Señor. Entonces ahí tenemos ya mire, Gálatas 1:14, vamos a ir terminando, alabe al Señor. Gálatas 1:14, Pablo lo recuerda, fue que lo marcó ese maestro. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Quién le inculcó eso? Gamaliel. Dice, en el judaísmo aventajaba. Tal vez Gamaliel vio y detectó a ese muchacho en clase y dijo, uy, este muchacho capta el fariseísmo, le gusta. Y lo llamaba aparte, lo fue instruyendo, dijo así, esta es nuestra religión, nació en tal época, tal. Y le fue enseñando el fariseísmo y se lo inculcó hasta dentro de los huesos, adorados al Señor. Dios bendiga a los profesores que enseñan lo bueno, que también los hay. Amén, no crean que todos son así. Hay unos que le inculcan, usted no vaya a ser un vago, un aragán, un holgazán, les dicen, y les enseñan valores. Adorados el Señor. Una vez un profesor nos dijo, yo no necesito ir a su casa para saber qué tipo de familia tienen ustedes. Basta con ver su comportamiento en el salón. Así nos dijo. Y me dijo, lo felicito, Henao, que a uno le dan por el apellido por su papá, pero la que iba a la clase, perdón, a las reuniones de colegio, de escuela, era mi mamá, como siempre pasa, casi siempre. Mi papá casi nunca fue por allá. Que me dijo que hay que una reunión, yo estoy muy cansado. Él verá si aprende, y si no aprende, pues me lo llevo a cortar caña. Entonces yo ya hizo. Amén. Y yo dije, no me toca aprender, adorados al Señor. Con todo me llevaban a cortar caña. Pero hermano, cuando uno conoce el papá del alumno, él sabía que mi papá era estricto por mi comportamiento en salón. Cuando yo veo, por ejemplo, esos niños de 7, 8 añitos que eso van y vienen, hermano, en el salón de culto, se ponen de ruar el culto a la mamá y yo digo, este muchachito en casa le faltan los cuernos y el trincho. Alabado el nombre del Señor. Sí, cuando les lleguen a entregar esas 2 herramientas, acaba con la casa. Que hay muchachos endemoniados. Uno los ve, hermano, en los aeropuertos, le tienen que poner un arnés y una cuerda para tenerlo. Y no son niños de 3 o 4 añitos que son traídos. Yo he visto muchachos como de 8 años, así gordotes, unos piezotes así grandes. Y la mamá, téngalo ahí, porque si lo suelta en un aeropuerto hace diabluras. Había uno en Nueva York, porque allá también, imagínense, fue con nosotros de esos niños de iglesia que a veces no les inculcan. Y estaba tumbando esas estructuras donde ponen ropa así, que van para uno mirarla, y de pronto anunciaron que por favor los niños sean cuidados. El papá le dijo a la mamá, tú sabes que aquí no se le puede castigar a los niños. Y se fue una hermana que ustedes la conocen, aquí ella ha venido, se llama Manuela. Manuela es dominicana. Se fue y lo pilló por allá, hermano, y lo traía en la oreja. Mira que te están filmando en la cámara, y me importa, dijo. Amén. El niño la miraba, era como de 8 o 9 años, te odio. Y ella le dijo, me importa que me odies, pero obedéceme. Yo no necesito tu amor, necesito tu obediencia. Amén. Y a mí me hizo la risa, porque ódiame, pero obedéceme. Si yo fuera tu mamá, tú no me harías eso aquí. Y yo dije, uy, Manuela, quiera Dios darle esposo y darle hijos. Alabado sea el Señor. Porque, hermanos, ay Dios mío, este Saulo, yo noto en lo que él se asoma aquí, que fue instruido primero por papás y luego por maestro, y sacaron allí una calidad de fariseo, hermano. Un líder que a los 30 años ya estaba liderando. Mírenlo ahí. Los viejos allá poltronados en Jerusalén, viendo, y él tal vez les dijo, mire que se nos están sacando la gente, los cristianos están dejando la sinagoga vacía, y usted no hace nada. Autorícenme a mí. Y ellos dijeron, claro, y le hicieron la carta y se las entregaron. Y empieza en Jerusalén, le fue bien, y dijo, voy para Damasco. Y el Señor dijo, arranque para allá que yo lo estoy esperando.
Sí, aleluya, porque es la ciudad cercana. Todavía Damasco existe, es la capital de Siria. Y entonces iba la caravana para allá, y en ese trayecto entre Jerusalén y Damasco, el Señor dijo: un momentico, allá va a ir, pero no va a ir a perseguir a los míos, va a ser uno de ellos. Damos gloria al nombre del Señor. Aleluya, perseguidor. Démosle el aplauso al Señor entonces. Aleluya. Bendito su nombre. Vamos a ver estos textos finales como perseguidor. Ya ustedes saben lo que hizo en Hechos 7, Hechos 8, 1 al 3, Hechos 9. Bueno, vamos a ver 22, 20 de Hechos. Bueno, vamos a Hechos para que lo veamos ya activo, haciendo diabluras allí, persiguiendo, y Dios siguiéndole el rastro. 22, 20 de Hechos. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo está testificando, también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, haciendo alusión al episodio aquel. Esta narración la está dando años después, cuando fue llamado a juicio, pero se acordaba perfectamente de lo que él hacía con los cristianos. Eso se le quedó grabado ahí, porque muchas cosas de la vida inconversa continúan en nuestra memoria. Amén. No quedan, que la conversión borra el disco duro, quedan ahí. Dicen amén. Quedan ahí, porque es que no nos volvemos como unos zombies por allí. Quedan recuerdos de algunos pecaminosos, otros agradables, y es por eso la batalla, para que nuestra mente sea renovada. Por eso Romanos dice: renovaos en vuestra mente. Hay que sacar todo aquello y meter en su lugar la bendición. Pero estas experiencias como testimonio sirven. Y Pablo dice: yo lo perseguía y yo consentí en su muerte. Ahí está reconociéndolo. Entonces, 26, 10. Vamos adelante, porque él cuenta una y otra vez sus experiencias. Hechos 26, 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Miren ustedes que eso no fue cualquier cosa. Eso no fue con un grafitis por ahí, no fuera evangélicos. No, esto era en serio. Este hombre estaba persiguiendo, dice: me dieron autorización los mayores. Miren hasta dónde llevaron en la formación a este joven, que si Dios no lo salva, hermano, el hombre se mete a Damasco y hace diabluras también allá. Amén. Miren la influencia, por favor, escúchenme, papás, aquí y allá. La influencia de una formación errada o acertada. ¿Cómo pueden volver? ¿Por qué los musulmanes actúan así? Miren ustedes nada más los documentales de los palestinos contra Israel. No aceptan el Estado judío allí. Es un odio terrible, y se lo transmiten de unos a otros. Y toman un hijo, por ejemplo, y lo llenan de explosivos y lo mandan. Ellos cambian de táctica para que haga daño. Le toman la foto o el video ahora, y eso lo enmarcan, y es una honra para una familia tener un hijo mártir. Mire usted hasta dónde le inculcan eso, allí. Y le dicen que es que hay que matar a los infieles, que hay que quitarlos de la tierra, y desde temprano oyen eso. Por eso tengamos cuidado del lenguaje que usamos en casa. Amén. Amén, alabado sea el Señor. A ver, estamos en el versículo 10, el 11. A ver, adorado sea el Señor. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Sí oyen? ¿Cómo era? Los castigaban, los maltrataban, los forcé, o sea, con el látigo tal vez, o con la antorcha tal vez, los torturaba, es la palabra actual. Y los forzó a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Uy, hermano, con razón Ananías le tenía miedo. Y no diga usted: ay, yo sí me le meto y lo evangelizo, quién sabe. Adorado sea el nombre del Señor. Eso es aquí, por ejemplo, que no tenemos ahora algunas leyes que nos protegen. ¿Quién protegía a los cristianos? Nadie. Los obligué a blasfemar, dice, y enfurecido sobremanera se lanzó a las ciudades vecinas, hizo estragos. Versículo 12, aleluya. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. No iba solo, iba una caravana de gente, y él iba adelante. Tal vez uno que otro abuelo se le sumó. Es que un hombre entusiasta como que despierta motivación.
Es que esta historia es muy bonita, hermano. Y cuando uno se mete allí, estamos conociendo al hombre del cual bebemos. ¿Sabes qué dijo Diana Uribe, una historiadora que tiene programa en las emisoras? Dijo: después de Saulo de Tarso, el mundo no fue el mismo. De él han bebido las últimas 40 generaciones de cristianos, dijo. Es tremendo. Dijo, de él nació la revolución industrial de Inglaterra, cuando él inculcó, y Calvino tomó aquello que decía: el que no quiera trabajar tampoco coma. Nos enseñó a ser productivos. Y esa mujer empezó a describir a Saulo de Tarso. Esta estudió también a Saulo. Adorado sea el Señor. Y alguien más dijo: el que empieza a estudiar a Saulo de Tarso termina siendo su discípulo, por lo que Dios hizo con él. Entonces aquí está testificando y les dice: yo sobremanera y los perseguía y los forcé a blasfemar, e iba para Damasco a hacer lo mismo con autorización, en comisión. Iba en comisión, o sea, un grupo. Aleluya. Y es ahí donde el Señor le sale. Gálatas 1, 13 y 18. Aleluya. Alabe al Señor. Y vamos a ir concluyendo allí. Gálatas 1, 13. Qué bueno estudiar esto. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Era muy conocido Saulo. En esos poquitos tiempos del fariseísmo marcó una huella, hermanos. Sea Dios glorificado. Dice en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Uy, Jesús de Nazaret. Mira el versículo 18 también, ahí adelantito en el mismo Gálatas 1. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él unos 15 días. O sea, está hablando de su etapa de acople a la iglesia. No es fácil para una congregación aceptar a una persona así, por la huella que había dejado. Entonces está recordando quién fue. Primero de Corintios 15, 9. Y por último Timoteo. Les digo ahora cuál es en Timoteo. Primero Timoteo 15, 9. Voy muy rápido porque debe ser así por el factor tiempo. Primera de Corintios 15, 9 primero. Y luego Timoteo, gloria al Señor. Aquí está: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Mire, él nunca se le olvidó eso. Y cuando sufrió martirio, tal vez por eso, este hombre dijo: yo la merezco. Él dio pedradas y a él también le dieron. Él ayudó a dar látigo y látigo le dieron. Mire, es que el perdón no anula la justicia. Sí, Señor. Dios nos perdonó, pero nuestra justicia tenía que saldarla algo, lo salvó Jesús. Pero hay cosas que quedan en nosotros para que uno se acuerde. Mi suegro tenía un dicho muy campesino. Cuando le iba a dar correa a los hijos, los agarraba y decía: le voy a dar una zumba para que se quede acordando toda su cochina vida, es que les decía. Y les daba, pero con una rigidez. Y no era vida cochina, pero algunos sí la tienen así. Qué triste. Pablo se quedó acordando, hermano, toda su existencia de esto. Dice: yo los asolaba, yo perseguía a la iglesia. Primera de Timoteo 1:13. Alabado sea el Señor. Miren, ese sí es el texto que quiero que veamos finalmente hoy, para entender a este hombre. Habiendo yo sido antes, ¿cómo era? Blasfemo. ¿Qué más? Además, blasfemo, perseguidor, injuriador. Él tenía claro eso. Por eso, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Estaba claro ahora en la vida en Cristo que lo que hizo, lo hizo, ay hermanos, por esa ignorancia que le invadía. Que todos tengamos esa experiencia, que uno actúa de una manera incorrecta por ser ignorante. Amén. Que poníamos el hombro para llevar los ídolos mudos. Yo no sé si usted se acuerda en Viernes Santo, cuando algunos familiares nuestros, antepasados, abuelos, ellos se disputaban, era un privilegio ponerle el hombro al ídolo y llevarlo a los pasos, llamaban mis abuelos, y se inscribían con tiempo. Sí, y eso ellos era un honor. Si hubiera habido cámara hoy, eso era para tomar foto y foto. Ellos en su ignorancia lo hacían. Dejemos pues a Saulo de Tarso hasta ahí, y después nos ocuparemos de su conversión, que eso nos va a tomar un tiempito, porque es inexplicable. Les anticipo, desde el punto de vista psicológico, ningún psicólogo natural se puede explicar el cambio que hubo tan repentino, en tan poco tiempo, pasando apenas formación como la que tenía un hombre profesional en su ramo, inteligente, capaz, sea capaz de transformarse en amador de lo que antes perseguía en tan breve tiempo.
Desde el punto de vista psicológico no se lo explica, nosotros lo entendemos porque pasamos por experiencias parecidas. Pero el inconverso que hubiera conocido a Saulo, por eso es que la gente se asombraba, la misma iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y como así, y glorificaban a Dios en mí. Pero imagínense el mundo inconverso que diría, ¿qué le pasó a este? Miren ahora, es que metido con ellos cuando los perseguían, y más de un inconverso en Jerusalén, o compañeros de clase, fariseísmo, dijeron, ¿pero qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Que Cristo vino a él. Saulo de Tarso, lo dejamos ahí y luego nos iremos a relacionar con Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Amén. El autor de 13 o 14 epístolas, alabados al Señor. Pero ahora vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor por ese hombre que Él usó. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por ese personaje, ese fariseo recalcitrante, radical, ese perseguidor que vino a ser el apóstol de los gentiles, de cuya teología, de cuya doctrina usted y yo hoy nos nutrimos. Usted, hermana, mírese un poquito y verá que usted viste con pudor y modestia, porque ese fue un concepto del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo no lo dijo, pero Pablo, desarrollando la doctrina, está allí. Que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello, lo dijo fue Pablo. ¿Por qué nos peluqueamos nosotros? Amén. Amén. ¿De dónde nació eso todo? Bendito sea el Señor ¿por qué no estamos por allá haciendo bochinche y tirando piedra y todo? Porque el apóstol escribió en Romanos 13 que nos sometamos a las autoridades. Mire usted la teología tan amplia y el alcance que a través de los siglos ha tenido la teología de Pablo. Levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor. Muchas gracias, amado Dios, porque hoy hemos empezado a estudiar la vida de ese instrumento tuyo. Así lo llamaste, instrumento escogido. Alabado tu nombre. Gracias por la vida de Saulo de Tarso, por ese aprendizaje en el fariseísmo, por ese celo que tuvo, Señor, aún que estaba equivocado. Gracias, Señor, por ese fervor con el que defendía la causa que él creía justa. Eso fue lo que tuviste en él y lo llamaste a ser ese gran apóstol a los gentiles, ese hombre. Bendito tu nombre, que lo usaste para darnos formación, doctrina, teología, todo lo que hoy tenemos, Señor, como iglesia. Oh, aleluya, bendito tu nombre. Gracias, Señor, gracias, que podamos aprender mucho de este varón, de su personalidad, de su temperamento, de su temor delante de ti y de el trato espiritual, de la revelación que le diste para mostrar a su iglesia y conducirla, Señor. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor, ya que no estaban orando mucho.